Bienvenidos a la comparación entre el Poco X3 NFC y el Poco M3. Son equipos de distintas gamas, con diferentes precios, pero vamos a ver en esta comparación si es suficiente el Poco M3 o si vale la pena pagar un poco más por el X3 NFC. Sé que es un montón de líos M3, X3 NFC, aparte tengo que decirle NFC porque recientemente lanzaron el X3 normal, entonces estaría hablando de otro celular, pero bueno, vamos a intentar que no sea tan tedioso. Antes de que saltees la intro, te pido por favor que dejes un buen me gusta, comentes y te suscribas porque ayudas un montón al canal. Si querés cualquiera de estos dos equipos, también link en la descripción a Undertaker Tech Store o GM Store. Son dos tiendas confiables de Argentina con muy buenos precios. Nuevamente, link en la descripción. Y por último, podés seguirme en mis redes sociales para un contenido extra. Y ahora sí, vamos con la intro. Hablemos de precios. El X3 NFC parte de $220 en AliExpress y el Poco M3 parte de $130 en AliExpress. En Amazon Estados Unidos lo pueden conseguir un poquito más caro. Sin embargo, acá en Argentina la diferencia de precio no es tan abismal, por lo que probablemente valga la pena el X3 NFC, pero es un pequeño anticipo. Hablemos rápidamente del diseño porque no me quiero parar en apartados que tal vez es demasiado subjetivo para el usuario o que no tienen tanta relevancia. Primero, son súper distintos estéticamente, lo pueden ver, pero lo importante, los dos están fabricados en plástico, solo que acá tenemos una terminación rugosa, símil cuero, y también tenemos un módulo de cámara muy similar a la 51, por ejemplo. En cambio, en el X3 NFC optaron por algo diferente. A mí no me terminó de convencer. Incluso su módulo de cámara me parece que está muy sobresalido. Aunque lo positivo es que ambos traen un case en la caja. Es de gel, solo para arañazos, así que intenten comprarle uno a largo plazo por algún golpe, porque si no se va a terminar rompiendo. Los laterales del Poco M3 están fabricados en plástico, en el X3 NFC de aleación de aluminio. Lo positivo, en la parte frontal están protegidos por Gorilla Glass 3 y no es un vidrio resistente cualquiera. Eso es bastante positivo, porque si no, cualquier otro vidrio con tan solo mirarlo se araña. El aprovechamiento frontal está mejor logrado en el X3 NFC, pero no me quejo del Poco M3. Lo importante, el tamaño. Si bien tienen tamaños considerables, son muy cómodos en manos los dos por igual, ¿sí? Aunque el X3 NFC es un par de centímetros más grande. Bueno, no un par de centímetros, incluso menos, pero la diferencia en mano se aprecia. Lo positivo de tener un celular con un tamaño considerable es su capacidad de batería. Por un lado, Poco M3, 6000 mAh, una locura de capacidad, y el X3 NFC casi 5200 mAh. Lo positivo en este último es su cargador de 33 watts que permite cargarlo en 1 hora y cuarto de 0 a 100%. Pero el Poco M3 no se queda tan atrás. Tiene un cargador de 20 watts que es suficiente para cargarlo completamente en poco más de 2 horas. Se pueden ir dando una idea de la autonomía de estos celulares. Los dos son suficientes para finalizar el día sin ningún problema y sobra batería para el día siguiente. Tengan en cuenta que el X3 NFC, como tiene 120 Hz de tasa de refresco, consume un poco más. Además tiene menos capacidad de batería, por lo que va a tener 1 hora y media menos de pantalla activa que el Poco M3. Sin embargo, como siempre digo, una muy buena batería es que puedas finalizar el día sin ningún problema teniendo un día exigente de uso con el celular, y los dos cumplen perfectamente. Aprovecho que mencioné recién la tasa de refresco. En los dos celulares tenemos paneles IPS de distintos tamaños con resolución Full HD, pero el gran diferenciador que tenemos entre ambos es la tasa de refresco. Por una parte, el X3 NFC 120 Hz y en el Poco M3 algo más convencional 60 Hz. No más convencional, es lo estándar de hoy en día. Es complicado de transmitir la sensación en cámara y aún más cuando este video lo están viendo solo a 60 FPS. A pesar de que lo ponga en cámara lenta, se va a apreciar un poquito, pero no tanto como es en persona. Si ya el salto, cuando te dicen de pasar de 60 a 90 Hz, es grandísimo, imagínense de 60 a 120, doblamos la tasa de refresco y la experiencia es sumamente mejor. Sin embargo, como ya dije en el unboxing del Poco M3, aprovecho a dejártelo por ahí, es suficiente esta tasa de refresco para este chipset, ya que incorpora un Snapdragon 662, mientras que el X3 NFC tiene un Snapdragon 732G, de distintas variantes, pero lo que vamos es que la potencia bruta del 662 es suficiente para correr este panel, pero ya 90 Hz constantes le va a costar bastante, ¿sí? Entonces yo prefiero
tener 60 Hz a 90 y que no sean estables, que baje a 70, 75 por el procesador. No quiero dejar pasar que las configuraciones en el apartado de display son súper completas en Xiaomi. En el X3 sí vamos a ver esta diferencia entre 60 y 120 Hz, a ver si lo pueden ver en esta animación. Es difícil de apreciar, en persona no, es súper sencillo, incluso al tocarlo por primera vez el celular y deslizar, te das cuenta de los 120 Hz, es impresionante. Acá tenemos los perfiles de color en ambos, auto, saturados y estándar. Lo positivo, se puede configurar el balance de blancos. Como pueden ver en los paneles de Xiaomi, los paneles IPS generalmente le doy un toque más frío porque son bastante cálidos por defecto. Si vamos a la gran diferencia entre estos paneles dejando de lado la tasa de refresco, son los ángulos de visión. Yo en este caso los estoy viendo bastante distintos. Pueden ver ahí que el Poco M3 sí queda bastante por detrás. Pero bueno, ya creo que pasó la época donde hablábamos de ángulos de visión, un punto súper negativo o súper positivo. La verdad es que al fin y al cabo todos los usamos de frente y bueno, es lo que hay. No me disgusta para nada el panel del Poco M3, de hecho lo disfruto mucho y aún más cuando es contenido multimedia. Si es para gaming, tal vez podrían sacar una versión con un panel HD Plus a 90 Hz y ahí el procesador podría correrlo sin ningún problema y sería súper estable esa tasa de refresco. Hablando de consumir contenido multimedia, los dos tienen parlantes estéreos, uno en la parte inferior, otro en el frontal. Este funciona de soporte reproduciendo frecuencias medias, pero indudablemente no son iguales los dos. Probemos el X3 NFC. En video probablemente sea difícil de apreciar, pero en persona el parlante del M3 es un audio mucho más enlatado. Asimismo, el parlante frontal reproduce frecuencias medias pero súper bajo. Miren. En cambio, en el X3, bueno, dije miren, en realidad es escuchen. En el X3 NFC no es así. Lógicamente no son los mejores o en el top 3 entran de la gama media, pero son una buena opción y me gustaron más los del X3 NFC. ¿Te pensaste que mencioné el chipset y no iba a decir nada más del apartado de rendimiento? Es muy importante. El 732G es un gama media alta preparado para el gaming, por eso la letra G. En cambio, el 662 es un gama media pensado para un uso más básico, no tan exigente, algún juego esporádico y no mucho más. El pasar de los años va a tener una mejor respuesta este celular, el X3 NFC, mientras que el Poco M3 dentro de 2 años ya van a empezar a ver esas carencias, esos tirones que solemos ver en la mayoría de gama media pasado un tiempo. Si tenés el Poco M3 y te va genial para tu uso, como ya dije, para un uso más básico, no tan exigente, un uso promedio, genial, pero sin lugar a dudas, el X3 NFC es muy superior en este apartado y yo recomiendo solo por este apartado pagar un poco más por este celular. Un ejemplo, Call of Duty Mobile. En el Poco M3 vamos a poder correrlo en calidad baja con una tasa de 50-60 FPS, por lo que no es estable, pero es una buena experiencia. Sin embargo, en el X3 NFC podemos correrlo en calidad media sin ningún problema a 60 FPS estables e incluso jugarlo en calidad alta, teniendo una tasa de 55 a 60 FPS, por lo que es súper jugable. Como dije, es un ejemplo, es un juego, pero luego en tareas, por ejemplo, edición de foto, edición de video, es mucho más eficiente el X3 NFC. Ambos corren MIUI 12 basado en Android 10 y permanentemente, como pueden ver, hay actualizaciones, hay parches de seguridad, por lo que el soporte es genial. En el apartado de conexiones son similares, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 y en la versión global tendrán 4G en toda Latinoamérica. La gran diferencia, sí, Poco X3 NFC, por lo que este tiene NFC y el Poco M3 no lo tiene. Es la única diferencia en conexiones. ¿Qué tal las opciones de desbloqueo? Por una parte, sensor de huellas capacitivo en el lateral derecho de los dos. El funcionamiento también es muy similar.
3, 2, 1 hay que presionar, mantener el dedo y desbloquea, y también en el X3 NFC. Sin embargo, en configuraciones, pueden ver por acá que podemos tildarlo para tocar nada más, que me parece mucho más cómodo. No hace falta presionar, es más rápido y tenemos que hacer menos esfuerzo. Además, el desbloqueo facial es muy eficiente en el X3 NFC, casi no pasa por la pantalla de bloqueo. Si se vuelve loco es en la noche, cuando las condiciones de luz no son muy buenas. En cambio, el Poco M3 es bastante eficiente, pero no tan eficiente como el X3 NFC. Demora un poquito más, a veces, sí, no siempre. Incluso a veces también nos sorprende y no pasa por la pantalla de desbloqueo. Ok, ¿cuáles son las diferencias en la cámara? El X3 NFC tiene un sensor principal distinto al Poco M3 y además incluye un sensor ultra wide. Todo lo demás es muy similar. Los resultados son muy similares, pero sí existen dos diferencias a considerar. En primer lugar, el balance de blancos. En el Poco M3 notamos un tinte magenta en la mayoría de fotos, mientras que en el X3 NFC no es así, se adapta mejor el balance de blancos a la situación. Segundo punto, interpretación de colores, y se nota principalmente en el color verde. Acá un claro ejemplo que el Poco M3 tiene colores verdes mucho más vibrantes que el X3 NFC. Cabe destacar que el HDR hace magia en estos celulares. Acá una foto sin HDR, está con HDR, y la realidad es que sí, mejora un montón. Pero hay un punto muy negativo en la aplicación de cámara. Activamos el HDR, sacamos una foto, minimizamos, volvemos a la cámara y el HDR está desactivado. Así que cada vez que abras la aplicación vas a tener que activar nuevamente el HDR. En cuanto al modo retrato, los resultados son muy dispares y lamentablemente no me conformo con ninguno. Por un lado, el X3 NFC quema todo el fondo, ya sean altas luces o sombra, para priorizar el rostro. Acá tenemos buena calidad, pero el fondo siempre va a estar quemado si hay mucho contraste. En cambio, en el M3 es todo lo contrario. No prioriza tanto el rostro, prioriza el fondo para no perder la información, pero la pierde en el rostro, ya que generalmente sale muy oscuro. En simples palabras, el resultado stock del modo retrato es bastante malo, pero siempre está la posibilidad de instalar la mágica Gcam. Indudablemente la cámara delantera del X3 NFC es superior a la del M3. ¿Y en qué me puedo basar con esto? Prioriza el rostro, donde notamos una mayor nitidez, hay mucha más información. Segundo, interpretación de colores, es más real, no satura tanto. Y tercero, y me parece súper importante aclarar, intenta, no siempre puede, pero intenta en la mayoría de ocasiones contener bien el fondo sin quemar en las altas luces o las sombras. Seguramente ves estas fotos y decís, no, esto no es de un Xiaomi o no tenés activado el modo noche. Sí, déjame decirte que lo tengo activado, y esta foto que estás viendo es gracias a un trípode con el modo Pro de estos celulares y el tiempo de exposición en 10 segundos con el ISO bastante bajo. Pero si no tenés un trípode para el modo Pro, lamentablemente el modo noche de estos dos pocos es muy malo. Por último, grabación de video, 4K 30 frames con estabilización electrónica para el X3 NFC. La calidad es muy buena, el autoenfoque funciona bárbaro, la estabilización electrónica también funciona bien, casi 10 de 10 para este rango de precio. Sin embargo, el Poco M3 se queda bastante por detrás, con una calidad máxima 1080p a 30 frames sin estabilización. La conclusión, a mi criterio, es muy simple. El X3 NFC es muy superior al Poco M3 por la poca diferencia de dinero que se maneja acá en Argentina. Entiendo que afuera un celular de $150 comparado a uno de 250 o 280 no tiene mucho sentido, pero acá pagar $50 más por el X3 NFC tiene muchísimo sentido. Principalmente porque la experiencia de uso con los 120 Hz, con ese excelente cargador y con el Snapdragon 732G es casi impagable. Es excelente por el precio en el que se maneja acá en Argentina, que son casi $300. Sin embargo, el Poco M3 queda un poco por detrás de la competencia acá en Argentina, porque en ese rango de precio son mejores los celulares de la competencia en Argentina. Incluso si en este momento me decís, tengo la diferencia de dinero para comprar el X3 NFC, pero hoy en día el Poco M3 es suficiente para mí, ok, podés decidir comprar el Poco M3, pero de acá a 2 o 3 años sí va a haber una gran diferencia en rendimiento y el X3 NFC va a seguir siendo un celular
con mucha potencia para esa época, mientras que el Poco M3 ya va a tener sus tirones, va a ralentizarse bastante. Así que pensalo de esa manera. Además, en tema cámaras, el X3 NFC también saca bastante ventaja. Parece que te quiero vender este celular únicamente, pero ojo, el Poco M3 es suficiente para muchos usuarios y si no tenés el dinero, y a veces no vale la pena pagar mucho más, pero como la diferencia de dinero acá en Argentina no es tan grande, y ahorrar un poquito más por este celular. Ahora sí, vamos cerrando este video. Recordá dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita. Todos los links en la descripción si quieren cualquiera de estos dos celulares en Undertaker o GM Store los pueden conseguir. Nuevamente, por acá, mis redes sociales para un contenido extra. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.